El diario The New York Times documenta graves fallas en la construcción de la línea 12 del metro de Ciudad de México. Señala al canciller Marcelo Ebrard y al empresario Carlos Slim como presuntos responsables. Marcelo Ebrard responde que la investigación parte de premisas falsas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusa al diario de confrontar a la 4T y el presidente López Obrador reconoce filtraciones al New York Times. El ministro Arturo Saldívar presenta consulta sobre ampliación de mandato en la Suprema Corte de Justicia. La Fiscalía de la Ciudad de México solicita a Israel la detención con fines de extradición de Andrés Ruemer, acusado por delitos sexuales. Gobernadores electos reciben constancia de mayoría, se preparan para la transición. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinus Diario. El que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades. Así se expresaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, un día después del desplome de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, que dejó 26 personas muertas. Había señalamientos en su contra al ser una obra de su administración como jefe de gobierno. El canciller se dijo confiado en las investigaciones para determinar responsabilidades, expresando que el que nada debe, nada teme. A días de que se presente el peritaje, este domingo el periódico The New York Times publicó en su portada un reportaje que exponía las razones del accidente. Expertos en ingeniería evaluaron cientos de fotografías de la zona y concluyeron que los pernos, base de la estructura y cruciales para la solidez del viaducto elevado, habrían fallado por una soldadura deficiente. Falla grave que probablemente causó la caída del convoy. La investigación también menciona a Ebrard y al empresario Carlos Slim como probables responsables, ya que Grupo Carso participó en la construcción de la línea. El canciller Marcelo Ebrard respondió a los señalamientos del diario The New York Times sobre su responsabilidad en ordenar, como jefe de gobierno capitalino, la terminación de la construcción de la línea dorada en medio de prisas e irregularidades. En su Twitter publicó la carta que habría enviado al medio para aclarar su postura y acusó al diario de ignorar su respuesta. Ebrard señaló que aún no saben si el gobierno de Miguel Ángel Mancera realizó el mantenimiento requerido y efectuó los trabajos de reparación necesarios tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Recordó que muchos de estos documentos están reservados. El senador Miguel Ángel Mancera respondió a las acusaciones que hizo Marcelo Ebrard en su contra, quien puso en duda si en su gestión como jefe de gobierno se habían hecho los trabajos necesarios para evitar el colapso de la línea dorada. Dijo que todos los reportes de mantenimiento están en los archivos del sistema del transporte colectivo, en la Secretaría de Obras, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Ciudad de México y en el Senado. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus adversarios quieren enfrentar al canciller Ebrard y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el desplome de la línea 12. Dijo que la oposición no tiene liderazgos rumbo a la elección presidencial de 2024. El mandatario también reconoció que hubo filtraciones en la investigación del periódico The New York Times, pero que no es tema tan grave. Hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en Twitter acusó al diario de buscar confrontar a la Cuarta Transformación y cuestionó los intereses detrás de la investigación que se publicó este fin de semana. Sheinbaum dijo que no caerá en ninguna confrontación con el canciller Ebrard por el colapso de la línea 12. Aseguró que su relación con el funcionario es muy buena. Recordó que esta semana se publicará el primero de 3 dictámenes sobre las causas del derrumbe del 3 de mayo. Dijo que una vez que se tenga este documento, anunciará la manera en que el gobierno federal apoyará para poder reanudar el servicio en la línea dorada. La jefa de gobierno también reiteró que su gobierno no le dio información al diario estadounidense.
En mi gobierno no hacemos una política de filtraciones a los medios de comunicación, no es así. Hay que esperar el dictamen de la empresa. Sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, publicó en Twitter el documento sobre la consulta que presentará al Pleno del máximo tribunal del país para resolver la controversia sobre la ampliación de su mandato hasta 2024. En el texto presenta una serie de preguntas que se discutirán en el Pleno de la Corte. Al respecto, el presidente López Obrador dijo que ve difícil que los ministros apoyen la ampliación de Saldívar, porque varios fueron nombrados en el antiguo régimen. Ante los resultados electorales, el presidente López Obrador había calificado a la clase media de egoísta y de querer triunfar a toda costa. Hoy se refirió otra vez a la clase media del país. Insistió que es manipulable y partidaria de los gobiernos corruptos. Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. En términos absolutos, 44 millones de personas constituyen la clase media en el país, siendo 3/4 partes las que se ubican en el ámbito urbano, el resto en el rural. Para ser considerado de clase media, según el INEGI, se vive en un hogar donde haya una computadora, que los hijos asistan a escuela pública, al menos un integrante de la familia es asalariado y trabaja en la iniciativa privada, y la cabeza del hogar tendría al menos la educación media superior. Vamos a construir un nuevo Nuevo León. A la consolidación de Morena en Michoacán. Principio de la Cuarta Transformación. Obtuvimos la votación más grande. Que vamos a trabajar unidos, sin colores, sin partidos. No podemos fallarles. Seré el primer gobernador post pandemia. No vamos a permitir ni saqueos. Con los pies en la tierra y de puertas abiertas. Los verdaderos problemas están fuera sin ser atendidos. Los 15 candidatos que ganaron la elección del gobernador del 6 de junio recibieron este domingo sus constancias como gobernadores electos en una contienda histórica que colocó a 6 mujeres en gobiernos estatales: Maru Campos en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Indira Vizcaíno en Colima, Lorena Cuellar en Tlaxcala, Laida Sansores en Campeche y Marina del Pilar en Baja California. Se unen a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, para tener un total de 7 mujeres gobernadoras, por primera vez en la historia de nuestro país. El INE terminó los cómputos por circunscripción plurinominal. Se obtuvieron los resultados definitivos que permitirán la asignación de diputados plurinominales. Morena fue el partido más votado, con el 34.13% por encima del PAN y del PRI. El PAN obtuvo el 18.26% y el PRI consiguió el 17.75%. Movimiento Ciudadano fue la cuarta fuerza más votada, con el 7.03%, mientras que el Verde se quedó con el 5.44%, el PRD con el 3.65% y el PT con el 3.25%. Se confirmó la pérdida de registro para los partidos Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, por no conseguir el mínimo de 3% de las preferencias.
El líder nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a una reorganización interna tras las elecciones del 6 de junio en las que el partido ganó 11 de las 15 gubernaturas, pero perdió más de la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México. Dijo que reunirá a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y del Instituto Nacional de Formación Política para definir la ruta estratégica y el programa de formación para militantes, mandatarios, legisladores y alcaldes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a Israel la extradición del escritor Andrés Ruemer, acusado por abuso sexual y violación. El trámite se realizó bajo el principio de reciprocidad internacional. Esperamos lograr su aprehensión y traslado a México para que sea puesto a disposición de un juez a la brevedad. Médicos del Hospital General de Pachuca marcharon este domingo por el caso de la doctora Beatriz Hernández, quien murió después de ser detenida por policías del municipio de Progreso de Obregón, en Hidalgo. La doctora falleció en Los Separos, donde había sido trasladada tras protagonizar un accidente de tránsito. Las autoridades aseguran que se suicidó. Los manifestantes exigieron el esclarecimiento de los hechos. Y en un comunicado en conjunto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo condenaron la muerte de la doctora. Hicieron un llamado enérgico y urgente a las autoridades para que las investigaciones se hagan con apego a la ley y se apliquen los protocolos sobre perspectiva de género y feminicidio. Peritos de la Fiscalía del Estado de México encontraron más de 3.700 restos óseos pertenecientes a 17 personas. Fueron localizados en la vivienda de Andrés N., el presunto multifeminicida de Atizapán. Las diligencias ministeriales se extenderán a una cuarta zona, a 3 habitaciones y una accesoria en busca de más evidencia. A una semana del regreso a clases presenciales, autoridades de la Ciudad de México reportaron 3 nuevos casos de COVID-19 en estudiantes. Los contagios se dieron en instituciones privadas de educación básica, 2 pertenecen a la alcaldía Coyoacán y 1 a Álvaro Obregón. Suman 6 en total. Los otros 3 fueron detectados en Tláhuac, Gustavo Amadero e Iztacalco. La Secretaría de Salud de la capital informó que hay de 7 a 10 casos sospechosos de coronavirus que se han presentado en las escuelas. Dijo que algunos tuvieron contacto con una persona que dio positivo. Estas personas no tienen datos y no han resultado con prueba positiva. Estamos haciendo las pruebas de antígeno de inmediato. En nuestro país suman 230.150 muertes por COVID-19. Hay 2.454.176 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. Mañana llegará el primer embarque de vacunas anti-COVID Janssen fabricadas por Johnson & Johnson y que fueron cedidas por el gobierno de Estados Unidos. En un tuit, el canciller Marcelo Ebrard informó que será 1.300.000 dosis. Con ellas se vacunarán a las personas de entre 18 y 39 años que viven en la frontera norte. El presidente López Obrador, quien recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca el 20 de abril, recibirá este martes la segunda. Dijo que tiene que protegerse porque tiene más acercamiento con la gente, que está muy contenta con su gobierno. Colapsó la vivienda que se encontraba a la orilla del socavón formado en el municipio de Juan Bonilla, en Puebla. Hasta el último reporte de las autoridades, el socavón alcanza los 126 metros de diámetro y una profundidad de 56 metros. Un juez federal concedió a la Fiscalía General de la República la ampliación del arraigo por 40 días de Héctor El Güero Palma, investigado por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Continuará internado en el Centro Nacional de Arraigo de la Ciudad de México, en donde permanece desde mayo tras ser recapturado. La Profeco reveló que el promedio de los precios de los combustibles tuvo un aumento histórico, pese a que la Secretaría de Hacienda aumentó los estímulos. La gasolina magna subió a un precio promedio máximo de 20 pesos con 51 centavos por litro, cuando en diciembre estaba en 18 pesos con 48 centavos. La Premium se ubicó en 22 pesos con 24 centavos el litro. A finales del año pasado rondaba los 18 pesos con 99 centavos.
La farmacéutica Novavax anuncia que su vacuna contra COVID tiene el 90% de efectividad luego de un ensayo en fase 3 realizado en México y Estados Unidos. La empresa estadounidense espera tener un papel importante al momento de impulsar los suministros en todo el mundo. Terminó la cumbre del G7 en Reino Unido. Los líderes de estos países acordaron donar 1.000 millones de vacunas contra COVID a naciones con menores recursos. Apoyaron la propuesta del presidente Joe Biden de establecer un impuesto mínimo universal a grandes corporaciones y prometieron nuevas medidas contra el cambio climático. También hablaron sobre la actividad internacional de Rusia y acordaron hacer frente a las prácticas económicas de China. Russia has engaged in activities which we believe are contrary to international norms. I don't think anybody around the table today wants to descend into a new Cold War with China. Tras concluir la cumbre en Reino Unido, el presidente Joe Biden viajó a Bélgica para reunirse con los líderes de la OTAN y de la Unión Europea, así como con el mandatario de Turquía. El martes parte rumbo a Ginebra, donde al día siguiente tendrá un encuentro con el ruso Vladimir Putin. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega detuvo este fin de semana a 5 opositores, entre los que se encuentran figuras de la revolución sandinista. Suman 12 detenidos desde el 2 de junio, cuando comenzaron los arrestos. Estados Unidos calificó las detenciones como arbitrarias y la Organización de Estados Americanos como dictatoriales. México expresó su preocupación al respecto. Comenzó el juicio contra la líder opositora de Birmania y ganadora de las elecciones que propiciaron el golpe de Estado el 1 de febrero. Aung San Suu Kyi, de 75 años y quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991, se encuentra bajo arresto domiciliario y está acusada de cometer varios delitos, entre los que se encuentran violación de las restricciones impuestas por el coronavirus e infringir las leyes de comercio exterior. Por un estrecho margen de 60 votos contra 59, el Parlamento de Israel aprobó un nuevo gobierno de coalición, con lo cual llegaron a su fin los 12 años de gobierno de Benjamín Netanyahu. Naftali Bennett encabezará la nueva administración con un partido de centro derecha. Miles salieron a celebrar la salida del poder de Netanyahu. Neged, Isawi Frej, Bead. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Bennett por su ratificación como primer ministro de Israel. Dijo que buscará fortalecer la relación bilateral. También lo felicitó la canciller alemana Angela Merkel y le reafirmó el compromiso de su país con la seguridad y la paz de Oriente Medio. El nuevo primer ministro de Israel tiene 49 años. Es empresario del sector tecnológico. Posee un patrimonio estimado entre 9 y 10 millones de dólares. Es hijo de migrantes estadounidenses, está casado y tiene 4 hijos. Practica un judaísmo estricto, tiene una trayectoria de 8 años en el ámbito político. Es líder del partido Yamina, considerado de derecha radical. Destaca por su fuerte nacionalismo, por abogar a favor del liberalismo económico y por una línea dura en temas de política exterior. Este mes habrá varias sorpresas astronómicas. Según la UNAM, el domingo 20 de junio será el solsticio de verano. El 24 de julio ocurrirá la última superluna del año. Y el 27 de junio habrá otra conjunción, esta vez con Saturno. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.